Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a conocer lo que es la capacidad de campo. Sean ustedes bienvenidos. La capacidad de campo es un punto de humedad en el suelo donde existe un excelente equilibrio entre el contenido de agua, aire y suelo dentro del suelo propiamente dicho, que produce la mejor respuesta en el crecimiento de los vegetales. Normalmente se habla de que si nosotros agarramos un suelo húmedo y lo ponemos a 0.3 atmósferas de presión, va a drenar de tensión, va a salir el agua del suelo y va a llegar a un equilibrio donde se encuentra ese punto, donde hay tanto aire, tanto suelo y tanta agua dentro del suelo. Esa agua está a una tensión fácilmente aprovechable por la planta. Otra forma es que hacer un riego muy copioso o una lluvia muy intensa, esperar 24 horas de que el suelo se seque y que llegue al equilibrio. Entonces allí también se podría decir que el suelo se encuentra en capacidad de campo. Aunque hay gente con sensores y midiendo la humedad del suelo, dicen que a veces no se logran los 24, sino que a veces en algunos suelos a las 48 y otras veces el suelo llega a capacidad de campo a las 72 horas después de haber sido saturado de humedad. Eso va a depender de la capacidad de conducción de agua que tenga en el suelo. El hecho es que cuando tenemos un suelo en capacidad de campo, nosotros tratamos de hacer una pelotica y no podemos. El suelo se deshace, le damos un golpecito con el dedo y se deshace. ¿Ok? Entonces, ese punto es el punto óptimo, por ejemplo, si nosotros queremos agarrar un tractor para preparar el suelo, porque es el punto donde el tractor profundiza más, donde el suelo le es más fácil trabajar, porque si tuviera más agua, el suelo se empantana y el tractor deja de funcionar porque se queda empegostado en el barro. Y si está más seco, se puede levantar inclusive polvo. En el punto de capacidad de campo, los microorganismos del suelo se desarrollan en forma óptima. Van a ser microorganismos aeróbicos, microorganismos que van a frenar el desarrollo de enfermedades. Si tenemos mayor humedad, producimos enfermedades, y si tenemos menos humedad, podemos afectar la velocidad de crecimiento de la planta y el desarrollo. Aunque allí hay un límite que estudiaremos más adelante cuando analicemos lo que es el punto de riego. Es un ideal conseguir mantener el suelo en capacidad de campo. Ahora, eso no siempre se logra. Hay fluctuaciones. El suelo está fluctuando a la humedad. Y entonces nosotros debemos tratar de que el suelo fluctúe entre la humedad de capacidad de campo y el punto de riego que les explicaremos más adelante. Eso sería lo ideal. En esas condiciones nosotros no deberíamos tener el desarrollo de enfermedades importantes dentro del cultivo. El software de cálculos de agrotecnología tropical calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos. Sin embargo, si bien nosotros hacemos un modelo donde una de las cosas que tratamos de estimar es la capacidad de campo, siempre es conveniente que el agricultor monitoree cómo está la humedad del suelo y complemente la información que está generando el software con la información que se está generando a nivel de campo, abriendo huecos y tocando el suelo para ver cómo se está comportando la humedad dentro del suelo. Tenemos un cliente que está sembrando parchita maracuyá y él está continuamente monitoreando la humedad del suelo, además de utilizar el software. Entonces obtiene el beneficio de ambas tecnologías, porque el software le indicaría cuánta agua aplicar, pero él con el software, con las mediciones en el campo, detecta qué tan certeros son los valores y los compensa. Por ejemplo, hay una zona que está cerca de un río y la humedad que pasa por debajo del río sube y aflora a superficie. Entonces allí, a pesar de que hay unos cálculos de humedad
por medio del software, considerando las condiciones climáticas, esa humedad que sale en ascenso capilar produce un impacto que aumenta la humedad. Entonces, con mucha menos agua se logra el cometido. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? En esos casos nosotros nos vamos a una sección llamada desarrollo del cultivo y entonces allí nosotros le reportamos que no se aplique el 100% del agua que se calcule, sino que se aplique un 50, un 40, un 30% del agua que normalmente se aplicaría si el suelo no recibiera esa humedad que florece desde abajo del suelo hasta la superficie. Entonces, la idea es tratar de que todos los suelos permanezcan en capacidad de campo. Haciendo ese cambio en el reporte de desarrollo de cultivo del software, este cliente logró hacer que este cultivo que estaba cerca del río se comportara igual que este otro cultivo que estaba en una zona más alta, que se secaba más rápido. Y entonces hizo los ajustes necesarios. Después allí, sí, el clima, el desarrollo, el crecimiento de la planta se fue ajustando y se mantuvo en óptimas condiciones ambas plantaciones. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. En esta oportunidad, hablando sobre el punto de humedad del suelo conocido como capacidad de campo. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.